Hola, hola amigos de CTV Internacional. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y pues me siento bendecido, privilegiado el tener la oportunidad de nuevo estar aquí con ustedes, que me den la oportunidad de entrar a sus casas, sus hogares y que podamos reflexionar. Así que ah, bienvenidos al programa Primicias de Bendición y en este día pues vamos a continuar con la serie de Una vida con propósito. Me disculpo por los viernes anteriores que no había podido estar por diferentes motivos, pero Dios siempre es fiel, Dios siempre es maravilloso y nos permite estar aquí en este espacio. Así que Dios les bendiga y vamos ya a entrar de lleno a la reflexión del día de hoy. Entonces, nos habíamos quedado con el capítulo número 13. Con el capítulo número 13 y este estaba enfocado en la adoración. Así que voy a leer nuevamente la pregunta a reflexionar que dejaba el capítulo 13, que es la temática que tenemos. No vamos a leer la reflexión o la pregunta del día anterior o de la semana anterior del libro Una vida con propósito. Vamos a escuchar el audio del siguiente capítulo y les voy a dar algunos comentarios que tengo sobre el capítulo. Así que el día 13 decía que Dios quiere todo de mí. El versículo para reflexionar o recordar era: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la pregunta a considerar: ¿qué le agrada más a Dios en este momento? ¿Mi adoración en público o en privado? ¿Qué haré al respecto? Y pues brevemente les puedo responder que lo que más le agrada a Dios pues es definitivamente es la adoración en privado, porque Dios lo considera simplemente más auténtico, lo considera más que sale del corazón, de la autenticidad, y es bíblico, ¿no? Jesús dijo que también la oración es bueno hacerlo en privado, donde solo el Padre lo escuche, de preferencia, ¿no? O sea, como que hay una conexión más grande. Y dice el Señor Jesús que Dios lo va a recompensar en público. Así que obviamente cuando vamos a la iglesia o a algún evento, estamos adorando verbalmente, musicalmente hablando. Pero en los capítulos anteriores ya vimos que la adoración no es solo cantar. Esa es una pequeña parte de la adoración. Hay muchas formas de adorar a Dios. Y hacerlo en privado como que tiene una conexión más grande, ¿no? Pero si en algún momento la adoración conlleva en el trabajo, por ejemplo, cuando pasamos más tiempo, ¿cómo podemos practicar la adoración en el trabajo? También es un lugar público, ¿no? Y ahí podemos demostrar amor, ahí podemos demostrar misericordia y muchas cosas o muchos de los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando ya hablando de una relación con Dios, como una intimidad, una relación con Él, lo que hacemos en privado tiene que ver mucho. La integridad, cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos cuando nadie nos está viendo, eso es clave. Eso dice mucho más de lo que hacemos o cómo nos comportamos en público. Así que este fue el día 13, que estaba enfocado en la adoración, que el título de ese capítulo es la adoración que le agrada a Dios. Así que si quieren volver a escuchar este audio o esta reflexión, avísenos y con gusto les pasamos los capítulos anteriores. Entonces, de nuevo, gracias a CTV Internacional por abrir este espacio, a ustedes que están viendo esto en Facebook Live, en YouTube, a nivel nacional, por cable, por televisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente y porque se toma un tiempo para reflexionar en el Señor. Así que en estas vidas agitadas que llevamos, por lo general no dedicamos tiempo a reflexionar o a escuchar palabra del Señor. Así que desde ya les digo, usted ha escogido lo mejor. Así como cuando va a la iglesia, se viste de gala y hace todo para el Señor, ahí en su casa o en el trabajo, donde sea que esté, aparte un lugar para escuchar palabra de Dios, eso
tiene mucha bendición y va a tener mucho éxito en su vida, porque el Señor obviamente le agrada a los que le buscan. Eso lo vimos en el capítulo 13. Simplemente le agrada a los que le buscan de corazón sincero. Y no hay mucho que hablar sobre eso. Así que, capítulo 14, ¿de qué se tratará? Tiene que ver algo muy importante, y es cuando Dios parece que está ausente. Así que solo les adelanto eso. Escuchamos ese audio de alrededor de 14-15 minutos y volvemos después de ese tiempo para yo darle algunos comentarios que tengo de ese capítulo y un poco también de lo que he estado viviendo en los últimos 5 o 6 semanas, que tiene que ver con también sentir la ausencia de Dios, pero no en el aspecto negativo, sino que hay mucho que se puede aprender de la ausencia, de la presencia de Dios. Así que dejamos este poderoso audio del capítulo 14 de Una vida con propósito. Día 14. Cuando Dios parece distante. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Isaías capítulo 8, versículo 17. Dios es real sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. ¿Cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? El grado de adoración más profundo implica alabar a Dios a pesar del dolor. Agradecerle a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Las amistades son probadas a menudo por la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar. En el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Philip Yancey puntualiza: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó o nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Henry Nouwen los llamó el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer los denominó el ministerio de la noche. Otros los llamaron el invierno del corazón. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te dejará a ti. Ha prometido varias veces: nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete: siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta su rostro de nosotros. A veces es como si fuera un desaparecido en acción en nuestra vida. Floyd McClung lo describe de la siguiente manera: te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales, les pides a tus amigos que oren por ti,
Confiesas todos los pecados que puedas imaginar y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas a preguntarte cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual. ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo, si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión por medio de la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento, y si lo encuentran, concluyen que han adorado. ¡Qué equivocación! En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano en pañales, Dios te da varias emociones y contesta a tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmes su existencia. Pero a medida que crecemos en la fe, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones. Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas en que tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo. Su familia, su negocio, su salud, todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. ¿Cómo podemos alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando le dijo, no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba, ¿qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe?
¿Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo? David escribió, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción. Confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. En segundo, creía que Dios escuchaba su oración. En tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, me ama, está conmigo, sabe lo que me pasa, se interesa en mí, tiene un plan para mi vida. Raymond Edman dijo, nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso, Él es todopoderoso, Él conoce todos los detalles de mi vida, Él tiene el control, Él tiene un plan para mi vida, Él me salvará. Confía en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual, debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en las emociones es, sin duda, superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel, aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él a pesar de que sientas que te ha abandonado. Recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería tu continua alabanza durante el resto de tu vida por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron, lo trataron peor que a un animal. Después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino ascendente. Lo clavaron a una cruz y lo dejaron morir lentamente con una muerte atroz por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que se divertía viendo su dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró a otro lado y Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte a ti. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. ¿Por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué? Para que no tuvieras que pasar la eternidad en el infierno y pudieras estar en su gloria para siempre. La Biblia dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que tuvieras todo. Murió a fin de que pudieras vivir para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua.
Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradecerle a Dios. Día 14. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Dios es real, no importa cómo me sienta. Versículo para recordar. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Pregunta para considerar. ¿Cómo puedo no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sienta distante? Bueno, amigos de CTV Internacional, amigos de YouTube también, gracias por estar hasta este momento del programa. Y como ya escucharon, qué poderoso este audio, ¿verdad? Qué revelador y también qué retador, ¿no? Cómo nos lleva a reflexionar cómo es nuestra actitud cuando Dios parece distante, cuando parece que está lejos. Me parece que ya días, meses, años que no siento su presencia. Así que, entonces el capítulo 14 de este libro está enfocado en, o uno de los versículos principales es en Isaías 8:17. Y lo voy a repetir. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Entonces el profeta Isaías en este momento, él decía, yo puedo ver que el pueblo, que Dios ha escondido, que los milagros no suceden, que tantas cosas que pasan y como que la mano de Dios no se muestra. Pero el profeta decía, pero yo esperaré en Él. Pero yo sé que aunque Él no muestre su rostro, aunque Él no muestre su poder, Él existe y Él se va a revelar, Él se va a mostrar. Ese es un nivel de fe, ¿no? Entonces, algunas cosas que subrayé de este capítulo del libro. Dios es real, definitivamente. Lo sintamos o no lo sintamos, lo veamos o no lo veamos, sin importar cómo te sientas. Cuando las cosas marchan bien en nuestra vida es fácil adorar a Dios, ¿verdad? El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor, agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento y amarlo aunque parezca distante. Qué duras estas palabras, ¿no? Para llevarlos a la práctica. Y yo sinceramente les puedo decir, hubieron muchos años en mi vida, después de los 18 años, que es cuando yo ya me comencé a acercar a Dios intencionalmente. Después de esa edad yo sentí que hubieron momentos, meses, días que yo no sentía la presencia de Dios. Ahora, en el momento, recuerdo ya por el que 2010, 2011, yo viajaba en moto todos los días, desde Mil, Copán, Hotel Clarion, todos los días, y estudiando, trabajando. Y yo sentía aquella conexión con Dios porque escuchaba en la moto, iba reproduciendo música y escuchaba alabanzas y hablaba con Dios. Literalmente, yo siento que ese momento de mi vida fue como espectacular en cuestiones de conexión con Él, ¿no? A veces la solución era como inmediata y a veces era como todavía no, pero sentía aquella paz, aquella tranquilidad. Y eso me llevó a confiar mucho en Él, ¿no? Pero obviamente hay momentos de mi vida que uno, ya sea que se aleje de Dios, deja de hacer algo que a Dios no le agrada, o simplemente Dios se aleja para probar nuestra fe. Y yo sentí durante unos años, quizás, no sé, 2013, 2014, en ese tiempo yo le oraba a Dios por una novia, decía. Y después me di cuenta que yo oraba mal, porque yo no debía haber orado por una novia, debería estar orando por una esposa, que es lo ideal, ¿no? Entonces, estaba mal enfocados mis prioridades, estaba mal enfocado lo que yo hacía.
Entonces me di cuenta de que como que Dios no estaba en mi vida. Y así luego ya hacía algunos cambios en mi vida, pero me di cuenta que, y pasaba muchos problemas, que Dios estaba ahí. Ahora, había momentos que lo sentía, había momentos que no lo sentía, porque como escucharon en el audio, Dios no le interesa mucho si lo sentimos o no lo sentimos. Él quiere saber si nosotros confiamos en Él, si creemos en Él. Entonces, cuando yo sentía que más me acercaba a Él, leer la Biblia, orar, y a veces yo sentía que Él seguía siempre ausente, distante. Yo decía, ¿por qué? Porque Dios está probándonos, ¿no? Al inicio, como que el primer amor, como decimos, pero quiero estar todos los días en la iglesia y estoy orando, si hay cursos, si hay discipulado, ahí estoy. Pero después Dios dice como, ok, ya sabes que existo, ya sabes que soy real, así que ahora vamos a probar tu fe, tu perseverancia, y ahí es donde las cosas se ponen difíciles. Y eso Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero muchas veces nosotros desistimos y no nos gusta y abandonamos la lucha. Pero bueno, para madurar nuestra amistad, Dios la pondrá a prueba por periodos de aparente separación. Como les decía, es una especie de prueba porque Él quiere ver, ¿no? Como, bueno, ¿cómo está? Vamos a ver cómo está nuestra relación. Dios no nos promete que siempre sentiremos su presencia. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez, o por lo general varias veces. Es doloroso y desconcertante, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Y esos son algunos comentarios que rescaté también del audio y del libro. Entonces, es necesario para el crecimiento, ¿no? Y eso es importante. No sé si alguna vez usted ha tenido algún amigo o amiga y le deje hablar por un tiempo y dice usted como que siento la necesidad de reconciliarme, o simplemente no siente el deseo de volver a entablar esa amistad. Entonces eso dice mucho, ¿no? La distancia, el espacio, a ver qué tan fuerte está esa conexión. Ahora, durante todo este audio, mientras yo lo escuché alrededor de 3 veces, se me venía un personaje a la cabeza, a mi mente, y era Job, ¿no? El servidor Job, uno de los hombres con más fe que ha existido después de Abraham o junto con Abraham. Entonces, pensando en la vida de Job, se me viene a la mente que él sufrió mucho. Él perdió todo o casi todo en un solo día, su familia, sus riquezas, se le vino una terrible enfermedad, y humanamente, digamos, cualquiera diría, no, pues Dios, ¿por qué me mandas esto? Dios me rechaza. Y en algún momento Job sintió eso, sintió la tentación de reclamarle a Dios. Pero dentro de como 37 capítulos, ahí ven todo el proceso que él llevó. Él dice esto, y esto es algo muy importante: cuando la vida de Job se derrumbó y Dios guardaba silencio, aún así él encontró razones por las que podía alabar a Dios. Imagínense, es bueno leer esa historia para saber el proceso. Pero imagínense perder todo, incluyendo su salud, y en ese proceso encontrar tiempo para alabar a Dios, como que no es fácil. Porque Él es bueno y amoroso, dice en una parte. Y en la otra parte dice, porque Él es todopoderoso, porque Él nota cada detalle de mi vida, porque Él está en control, porque Él tiene un plan para mi vida, porque Él me salvará. Imagínense qué nivel de reflexión, qué nivel de fe, qué nivel de convicción tenía Job en medio de todo ese proceso durísimo, de decir o buscar razones por las que Dios es bueno, por las que Dios existe, o por las razones por las que Él merece ser alabado. Como wow, ¿verdad? Pero bueno, ese es un ejemplo que nosotros debemos seguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En algunos momentos, en los últimos 2 meses, 3 meses, yo he sentido a veces muchas frustraciones, estrés. He hablado con mi esposa y decimos, pero no vemos solución. Vamos a la iglesia, oramos, sentimos que hay a veces yo sentía como un vacío, ¿no? Como algo distante. Y digo, ¿y por qué siento que Dios no me habla? ¿Por qué siento que Dios no me escucha? Entonces, pero seguimos nosotros insistiendo, seguimos adorando, y pasaron otros problemas difíciles, personales, financieros,
Y seguíamos, ¿no? La duda siempre está. Esa parte de nuestro cerebro que dice, pero es que Dios ya te hubiera ayudado, Dios ya te hubiera... ¿Por qué si tú insistes, oras, te congregas, le buscas intencionalmente, ¿por qué no te responde? Pero Dios quiere probarnos, ¿no? Y yo he sentido que Él nos ha probado bastante en los últimos meses, en la parte personal, en la parte de paciencia, de fe, de oración. Y Él se ha mostrado. Entonces, ¿por qué? Siento yo que el Señor ha respondido a nuestras oraciones en la mayoría de lo que hemos pedido, porque hemos sido sinceros. David, Isaías, especialmente el salmista David, él le contaba a Dios sus frustraciones. Él le decía, yo creo en ti, Dios, pero la duda, la pena, el dolor, la preocupación no se me va. Y qué nivel de sinceridad de estos, ¿no? De estos hombres de Dios. Entonces, a Dios le gusta la sinceridad. Eso es lo que yo he aprendido. Así que cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios, descarga tus emociones y sentimientos, porque Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor y la confusión y todas las cosas negativas que tengas. ¿Es posible confiar en Dios y estar al mismo tiempo afligido? Porque, bueno, es una pregunta pero también es una afirmación. Sí se puede, porque a pesar de las circunstancias, Dios nos escucha y nos permite decir lo que sentimos. Esto muestra la profundidad de nuestra fe. Si usted siente pena decirle a Dios que está preocupado y de darle detalles, entonces su relación con Él todavía es bastante frágil y tierna en cuestiones de madurez. Entonces nos falta acercarnos más a Él. Pero cuando ya poco a poco uno va creciendo espiritualmente y de edad también, se da cuenta que no hay nada más como la sinceridad en las relaciones de pareja, por ejemplo, hablando de esposo o esposa. Wow, ¿no? El nivel que hay que tener de comunicación, de honestidad con la pareja para llevarse lo mejor o llevarse bien, esa es la clave. La honestidad, la sinceridad, aunque a veces suene un poco incómodo, obviamente hay que buscar palabras suaves y palabras adecuadas, pero es difícil hablar cuando algo nos incomoda, ¿no? Es incómodo, pero Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Salvador y Él dijo que iba a estar con nosotros ahí todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué no hablar con Él? ¿Por qué no contarle nuestras frustraciones? Nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Esto lo rescaté y lo subrayé. Entonces, porque muchas veces nosotros tenemos problemas, ¿no? Y dificultades y no escuchamos a Dios. Sabemos que en la Biblia hay muchas promesas. En momentos de bendiciones sabemos que Dios nos bendice y hasta memorizamos versículos. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la oscuridad, como que se nos olvida todo eso, ¿no? Y eso no debe ser así. Confía en que Dios cumplirá tus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Eso creo que es una de las cosas más importantes. Y si has estado orando, esto se me venía a la mente mientras escuchaba el audio. Si tú has estado orando por algo y sientes que Dios no te escucha, que Dios está ausente, déjame decirte 3 cosas rapidito, que 3 respuestas a las oraciones que Dios da. ¿Y saben cuál? Cuando tú oras, cuando tú pides por ti, por otros, cuando intercedes, Dios recibe esa oración, la procesa y Él decide qué hacer. Un predicador dijo, un pastor, pero también yo he llegado a la conclusión de esto. Dios muchas veces dice que sí y responde a nuestras oraciones, ya sea por una petición por salud, por financiero, lo que sea, y como que vemos el resultado casi inmediato, ¿no? Esa es una respuesta de Dios y todos nos sentimos bien al escuchar esa respuesta. Hay otro tipo de respuesta que parece un no inmediato,
pero Dios trata de decir, espera, todavía no es el momento. Como les decía, yo estaba orando en algún momento de mi vida por una novia y decía a Dios como, no, espera, como que todavía no estás listo emocionalmente, o Dios, estamos pidiendo algo material o algo de negocios, no sé, y Dios dice como que espera. Parece eso un no, pero significa tal vez como, déjame trabajar en tu vida primero, crece a nivel de fe, crece a nivel de humildad, de responsabilidad, de honra, tantas cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida. Así que Dios dice, espera un momento, y después como que no estás listo para recibir esa bendición. Y la tercera respuesta de Dios, que parece un no también, pero esto ya parece un no como más, como que no vemos, como que más frustración. Y esto yo lo llegué a la conclusión, que muchas veces Dios dice, tengo algo mejor para ti. La tercera respuesta de Dios a nuestra vida. ¿Y por qué siento eso? Porque yo lo experimenté muchas veces. Yo le pedí a Dios por algo y Él me lo daba más, el doble, el triple. Y yo decía, wow, ¿verdad? Que mi mente, qué tan pequeña es. Yo me enfoco en esto, pero Dios ve, en inglés dicen the big picture, como Dios ve todo el panorama completo, ¿no? Dios ya está en el futuro, el tiempo no existe para Él. Él está en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Él ve de dónde venimos, ve hacia dónde vamos, ve dónde estamos. Entonces Él dice como que eso que estás pidiendo te va a ayudar ahorita, pero no te va a llevar al nivel que te mereces, al nivel que yo quiero que estés. Así que Dios a veces dice, tengo algo mejor para ti. Lo que estás pidiendo está bien, pero te mereces algo mejor. Y hay que estar preparado para recibir eso también. Y hay que estar preparado para recibir esa respuesta, que parece un no inmediato, pero hay que saber entender que Dios está diciendo a veces, te mereces algo mejor. ¿Y por qué? Te lo has ganado. Así que, porque si sigues perseverando, si estuviste, si creíste en Dios cuando respondió tus oraciones, si estuviste en fe cuando Dios te decía que esperaras, o viceversa, probablemente no has escuchado nunca un sí de Dios, todo ha sido negación. Tal vez ha sido el espera, ¿no estás listo? O ha sido el de tengo algo mejor para ti. Así que, y probablemente se vengan muchos sí, muchas peticiones de oración cumplidas al mismo tiempo, porque ha sido fiel. Así que recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho nada por ti, aún así merecería tu confianza, alabanza, tu continua alabanza, por lo que Cristo hizo en la cruz, que es el motivo más importante de adoración. Así que si sientes que Dios ha estado ausente, distante, que oras y no hay respuesta, entonces ponte a pensar. Si simplemente estoy escuchando este audio, este video, tengo internet, tengo un techo, comí hoy, no tengo hambre ahorita, o si tengo hambre pero voy a comer en un rato, entonces piensa qué tan bendecido eres. Entonces piensa que Jesús ya murió en la cruz por nuestros pecados, que Él nos regaló la salvación, el regalo de la salvación, nos dio ese regalo. Así que por Él podemos acceder a la vida eterna. Entonces, aunque Él nunca nos dé nada materialmente o cosas, peticiones que a veces tenemos y que solo pensamos en nosotros egoístamente, y ahí es donde Dios dice como, espera un momento, espera que crezcas, y ahí te vas a dar cuenta que eso que estás pidiendo no te conviene. Así que pensemos más en cómo actúa Dios. Busquemos esas historias de la Biblia de Jonás, de Moisés, de algunas personas que como que recibían las instrucciones de Dios y como que decían no, o agarraban para otro lado, o malinterpretaban lo que Dios les decía. Y eso nos pasa a todos, y malinterpretamos las señales de Dios, pero intentemos acercarnos más a Él, intentemos conocerle cómo Él actúa, si de verdad Él está ausente, de verdad está trabajando en nuestra fe, o en qué área de nuestra vida necesita ser trabajada. Así que hay muchas cosas que se podrían decir, pero Dios a veces se ausenta, y si no significa que es algo malo en sí,
pues, en el momento parece que sí, pero nuestra fe no debería estar enfocada en emociones como wow, hoy sí sentí la presencia de Dios. Si mañana no sentimos esa emoción, ¿dónde está Dios? No, Dios está más interesado en nuestra relación, en nuestra fe, que en nuestras emociones. Así que una pregunta o la reflexión final es simple: Dios es real, sienta lo que sienta. O sea, si usted lo siente o no lo siente, no importa. Dios es real, Dios existe. Y eso es ley. Pregunta para considerar en Hebreos 13:5 dice: porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que cuando no escuchemos a Dios, ¿verdad? O no sintamos su presencia, recordemos o agarrémonos de esa promesa: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y la pregunta para considerar para la próxima semana o para el próximo programa: ¿cómo puedo mantenerme concentrado en la presencia de Dios, especialmente cuando lo siento distante? ¿Cómo puedo mantenerme concentrado en la presencia de Dios, especialmente cuando lo siento distante? Wow, ¿verdad? Qué pregunta, qué reto. Les voy a dar algunos comentarios de esta pregunta. Voy a reflexionar primero, pensar, y en el próximo programa les voy a dar algunos comentarios o lo que yo pienso que puede ayudar para sentir la presencia de Dios, o para mantenernos conectados con Dios, para adorarle a Él cuando no sentimos su presencia o cuando parece distante. Así que es un verdadero reto, pero para eso estamos, ¿no? Para seguir mejorando, seguir creciendo en fe, como persona, como profesional, como padre, como hijo. No nos estanquemos. Así que Dios los bendiga, y esperemos que en unas 2 o 3 semanas vamos a estar haciendo programas en vivo en todo color en las instalaciones de CTV Internacional, primero Dios, a finales de junio. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo programa, si Dios lo permite, y sigan pendientes de la programación de CTV Internacional, que es lo que Dios nos ha permitido, o que nos da acceso, y bendecimos a este canal, a Sugerencia y a todos los encargados que se toman el tiempo para apartar un espacio para el Señor. Primicias de bendición. Hasta la próxima.